Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. El día de hoy vamos a continuar con el sistema circulatorio. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Vamos a hablar sobre la circulación mayor y menor. Como observamos en la imagen de la derecha, podemos ver cuál es el recorrido de la sangre en nuestro cuerpo. Una parte de ella va hacia los pulmones y regresa al corazón, lo que conocemos como circulación menor. La otra parte va desde el corazón al resto de nuestro cuerpo y regresa al corazón, y esa es llamada circulación mayor o también sistemática, y la circulación menor también es llamada circulación pulmonar. En la siguiente imagen vamos a ver en qué consiste cada uno de estos dos recorridos. En la primera, que es la circulación menor, va a partir desde el ventrículo derecho yendo por la arteria pulmonar hasta llegar a los pulmones. En este caso, la sangre que va está llena de CO2 para ser intercambiado en el proceso de respiración y poder llenarse esa sangre con oxígeno para regresar nuevamente, en este caso por la vena pulmonar, hacia el corazón. Llega a la aurícula izquierda, que posteriormente va a pasar al ventrículo izquierdo y va a ser expulsado por la arteria aorta. En este caso, la arteria aorta lo va a distribuir a todas las partes del cuerpo, tanto cerebro, va a distribuir a las extremidades superiores e inferiores y el tronco. Una vez que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo con oxígeno, también recoge el CO2 de todas las partes del cuerpo para regresarla, en este caso al corazón, por las venas, tanto cava superior e inferior, para que regresen, en este caso, a la aurícula derecha y puedan pasar nuevamente al ventrículo derecho y ser llevadas nuevamente a los pulmones. La hematología. La hematología es la ciencia que va a estudiar a la sangre, tanto su composición como también las enfermedades relacionadas a esta. Bien, la sangre es un fluido circulante y unidireccional, quiere decir que va en una sola dirección y que transporta los nutrientes, el oxígeno, por la vía de los tejidos. Es alcalina con un pH de 7.4. Sus funciones de la sangre son regular la función glandular, o sea, las hormonas, el equilibrio iónico, la temperatura, la presión osmótica, el equilibrio ácido-base y la presión arterial. Sus componentes, como lo observamos en esta imagen, son el glóbulo rojo, el plasma, que es toda la sustancia, tenemos las plaquetas, el glóbulo blanco, tenemos en este caso también a todos los componentes que van a formar parte de la sangre. En este caso los capilares, que es por donde circula. La sangre también está formada, como lo podemos observar aquí, como lo habíamos dicho, por el plasma y los elementos figurados. Los elementos figurados son los que hemos mencionado, como el glóbulo rojo, blancos y plaquetas. Para poder observar esto, cuando se extrae la sangre, pasa por un proceso de centrifugación donde vamos a poder separar cada una de las estructuras que forman parte de la sangre, como el plasma, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Bien, en este proceso, en el proceso de la coagulación, el fibrinógeno del plasma se transforma en fibrina, separándose del coágulo en el líquido amarillento llamado suero sanguíneo, que lo vamos a observar a continuación en una imagen. Bien, como lo podemos observar aquí, aquí tenemos el suero, todo esto forma parte del plasma. Aquí tenemos los glóbulos blancos y las plaquetas, y los hematíes, que son los glóbulos rojos, también los tenemos aquí. Bien,
Aquí tenemos la sangre que se recoge con anticoagulante, heparina o citrato de sodio, y se centrifuga. Bien, aquí tenemos la sangre que se va a separar y tenemos al suero en la parte superior, ¿no?, que es un líquido rico en proteínas, sin fibrinógeno, pero que contiene albumina, inmunoglobulinas y otros componentes. Aquí tenemos al coágulo de la sangre, que es una red de fibrina que atrapa a las células sanguíneas. Aquí tenemos la sangre que recorre sin anticoagulantes, ¿no?, y se deja coagular. Vamos a hablar de cada uno de ellos y tenemos al plasma sanguíneo, como lo habíamos mencionado en la parte superior, ¿no? Es la parte líquida en la cual están suspendidos los elementos figurados, ¿no?, que son glóbulos blancos, rojos y también las plaquetas. Bien, está formado por el 90% de agua y 80% de albuminógenos como fibrógeno, globulinas, 2% de sales, minerales como el cloruro de sodio, el bicarbonato, tenemos los fosfatos y también grasas. Tenemos carbohidratos como la glucosa de 80 a 120%, tenemos a los lípidos de 500 a 750, tenemos al colesterol de 150 a 220 miligramos, tenemos electrolitos como el ácido láctico, ácido pirúvico, úrico, la urea y la creatinina. En los elementos figurados tenemos a los glóbulos rojos, llamados eritrocitos, hematíes o rubrocitos. Son discos bicóncavos cuyo diámetro es de 7,2 micras, anucleados, o sea, no presentan núcleos, tienen esta forma bicóncava para ambos lados, lo podemos observar aquí. Su número normal en los varones es de 5 a 5,5 millones por milímetro cúbico y en las mujeres es de 4,5 millones por milímetro cúbico. La eritropoiesis es la formación de eritrocitos, o sea, la generación de glóbulos rojos. En la etapa prenatal se realiza en el hígado, vaso y médula ósea. En la postnatal, en la médula ósea. La hemoglobina es una de las proteínas componente de los eritrocitos que ayudan y se encargan del transporte del oxígeno en la sangre hasta los tejidos. Los glóbulos blancos, llamados leucocitos, como lo observamos aquí en la imagen, son esféricos cuando están suspendidos en la sangre y ameboides al entrar en movimiento. La cantidad varía de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Su función es participar en la defensa del organismo. Se clasifica en granulocitos o polimorfonucleares, tienen núcleo en forma irregular, viven aproximadamente 12 horas, de acuerdo a la afinidad. Por los colorantes pueden ser acidófilos, basidófilos o neutrófilos. Agranulocitos presentan el núcleo en forma irregular, el citoplasma no presenta granulaciones específicas y existen dos tipos: los linfocitos, que son células esféricas con núcleo esférico o núcleo visible, y existen dos tipos: timodependientes o linfocitos T y timo-independientes o linfocitos B. Tenemos también a los monocitos, que son células con núcleo ovoide en los monocitos jóvenes y en forma de riñón en los monocitos adultos. Se transforman en macrófagos al atravesar la pared de los vasos sanguíneos. Tenemos a las plaquetas llamadas trombocitos, glóbulos de visoreo o corpúsculos de Haven o Schickbergman. Como los vemos acá, tenemos a las plaquetas y observamos que son corpúsculos anucleados de forma variable, miden 3 micras de diámetro, viven de 4 a 10 días, su número es muy variable entre 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre y su función principal es intervenir en la coagulación sanguínea. El sistema de Rhesus o RH es un sistema en el cual existe un antígeno llamado D o factor RH
que también se encuentra en la superficie de las hematíes. Cuando el factor RH está presente, la persona es RH positivo, y cuando está ausente es RH negativo. También podemos observar que en este caso es una proteína heredada, no quiere decir que no se genera, sino se hereda, y se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, como lo habíamos mencionado, es RH positivo, y si no la presenta es RH negativo. Podemos observar también que el grupo más frecuente es el RH positivo, ¿no? Observamos aquí una madre y un padre que pueden ser positivo, factor RH, en ambos casos, pero presentan el RH positivo y negativo, y solamente cuando tienen su descendencia puede darse entre 3 hijos con RH positivo y uno de ellos puede salir con RH negativo. Los grupos sanguíneos, como vamos a observar en estas imágenes, van a depender mucho de los antígenos y del anticuerpo. Si cada uno de ellos, por ejemplo los de tipo A, tienen un antígeno A, por lo tanto tienen el anticuerpo B, o sea, no permiten el ingreso de los tipos B. Por eso solamente los donantes compatibles son de tipo A o O. Los que presentan el tipo sanguíneo B es porque tienen el antígeno B y el anticuerpo A. Por lo tanto, sus donantes compatibles pueden ser B o O. Los que presentan tipo sanguíneo AB tienen el antígeno A y B, por eso no presentan ningún anticuerpo, y en todo caso los donantes que pueden darle sangre son AB, AB y O. En cambio los de tipo O no tienen ningún antígeno, por lo tanto no pueden recibir de A y no pueden recibir de B. Por lo tanto solamente sus donantes compatibles son los de tipo O. Aquí también observamos una tabla en la cual ya nos muestra justamente los tipos de sangre tanto positivos como negativos, que es la misma tabla pero agregándole el RH o sistema Rhesus de positivo o negativo. Aquí podemos ver también un electrocardiograma en lo que podemos observar cuando se lee o se hace la lectura de un electrocardiograma normal, se puede ver de esta manera, pero cuando está acelerado se observa de la siguiente. Cuando es muy lento, también estas ondas son mucho más alargadas, y cuando es irregular, como lo observamos en la parte inferior. B, encontramos una onda P, que es la contracción de los, en este caso, auriculares, y tenemos una onda S, que es esta de aquí, que presenta la contracción de los ventrículos, y obviamente tenemos una onda T, que es una nueva contracción. Bien, también vamos a observarlo en la siguiente imagen. Aquí, la primera se va a llamar onda P, la siguiente se llama segmento PR, el siguiente se llama un complejo QRS, tenemos un segmento ST, una onda T y una onda U. Bien, ¿de dónde aparece esto? De estos puntos que observamos acá en un electrocardiograma. Lo que mencionábamos como la onda P es también la despolarización de la sístole en contracción auricular. Bien, tenemos el QRS, que es la despolarización ventricular. Y obviamente vamos a tener la siguiente onda, que también es la repolarización, o sea, una diástole en relajación ventricular. Bien, esas son los diferentes tipos de ondas que podemos tener en un electrocardiograma.